Está llegando a la primavera y se renueva el interés por las plantas, por el cuidado de nuestros jardines, por eso en Pantalla Libre hoy vamos a hablar del trasplante de plantines hortícolas y de flores. Para ello está Laura Tamioso, ingeniera agrónoma y una estudiante también, Anaí Llanos Viale. Bienvenidas, gracias por estar acá. Hola, Noelia. Vamos a hablar de plantines hoy, Laura. De trasplante. Vamos, ¿te acuerdas que en la columna anterior de vegetales explicamos cómo armar el cajón de la siembra, Sí, cómo iniciar los almácigos, cómo iniciar con toda la actividad de siembra de los plantines, tanto hortícolas como de flores? Y hoy, después transcurridos 15 días, ya nos viene la actividad ya de trasplante, de pasarlos de ese lugar que los veíamos en un cajón, los tenemos en un lugar restringido, del cajón o de los spidlen que habíamos traído también las bandejitas de siembra o vasitos como de plástico reciclados que usamos para hacer el trasplante, cómo llevarlos acá al lugar definitivo. Vamos a ir acompañando con imágenes lo que nos van contando las chicas para poder graficar de qué se trata esto de lo que vamos a estar hablando. Ustedes nos trajeron algunos... Trajimos algunas producción propia, una producción propia de lo que son los plantines que se ven, cosas que hacemos en el vivero acá de la universidad con alumnos también del PEA. Y bueno, y ahora en esta semana estamos haciendo esta actividad que es el trasplante de los plantines. Vamos a pedirle a la directora que nos muestre las plaquitas que las chicas trajeron preparadas. Son esas, Laura. A ver, cuéntenos de qué se trata. Bueno, esta es cuando ya pasó la siembra, que ya tenemos los cajones, que lo podemos hacer en cajones, que también es una forma de reciclar, todo en los spidling, como es la bandejita que se muestra acá. Sí. Y la diferencia es al momento de trasplantarla, qué diferencia tenemos entre uno y otro. Cuando lo sacamos de un cajón, la raíz del plantín está mucho más estresada, se rompe mucho más, es como esta que está acá, no sé si se ve. Ajá. Las raíces se estresan más, se rompen más, entonces se pierde Porque parte. se genera una fuerza necesariamente, Claro, sobre la plantita. de todas maneras, al sacarla. claro, hay que sacarlo como cuidadosamente de Sí, cajón, todo, sí. pero de todas maneras se pierde un poco. Claro. Y la diferencia con la spidling, que al sacarla de la spidling queda bien compacta, la raíz se crece a medida del tamaño de la spidling y no se pierde, tanto el sustrato se mantiene, entonces la planta sufre menos estrés al momento del trasplante. Y eso sin dudas afecta después el desarrollo de la Claro, planta. eso después afecta en el crecimiento y desarrollo después para el momento de la cosecha. Claro. Va a estar bien vista la diferencia. Cambian aquí las condiciones entonces de los plantines. Vamos a ver la otra placa que trajeron para comparar. Ahí estamos viendo. Bueno, en esa placa se puede observar, nosotros cuando ya lo llevamos al lugar definitivo donde lo vamos a plantar, es muy importante hacer el hoyo bien profundo para que las raíces no queden comprimidas en la tierra, sino que se puedan expandir todas las raíces y a su vez puedan ir absorbiendo el agua del lugar que corresponde, bueno, con el posterior riego. Esto tanto en tierra como en maceta. Igual, hay que considerarlo. igual, en ambos siempre casos. teniendo en cuenta si lo vamos a trasplantar a una maceta o en el suelo una maceta, que la maceta pensar siempre esa planta que estamos trasplantando al tamaño final de cosecha. Entonces ahí nos imaginamos esa planta cosecha para darle la maceta correspondiente, el volumen de la maceta correspondiente para que se pueda desarrollar. Ahí en esas dos imágenes que se ven en pantalla, una dice correcto, otra incorrecto. En la primera se ve que las raíces están bien acomodadas en la tierra y en la otra están comprimidas y no pueden expandirse hacia abajo. ¿Hay una medida de referencia para estos casos? Bien, eso en cada uno de los plantines que vamos a trasplantar, como regla general, tener en cuenta la profundidad de 20 centímetros. En esa otra imagen que está ahí en pantalla, es ya el lugar definitivo que van a ir los plantines cuando los sacamos de los cajones, de los spidlen o de los vasos del trasplante. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta que cada una de los plantines, cada una de estas plantas, respetar la distancia de siembra de cada una de las plantas.
Por esto del desarrollo posterior que por el decías. desarrollo posterior que les explicaba anteriormente, que es el volumen que va a formar esa planta, el tamaño de esa planta, le tenemos que dejar el espacio entre filas y entre plantas, distancias entre filas o entre surcos, que también se llama. Para dar un ejemplo, un plantín de tomate, de pimientas, como los que están allá en las imágenes, ese plantín que ya están con 5 hojas verdaderas ya para hacer el trasplante, ese plantín tiene que respetar unos 50-70 centímetros de distancia entre planta y entre surco. También esto sin dudas termina afectando la calidad final de la planta, el desarrollo, todas estas la cosas que ventaja de antes. hacer el trasplante es que nosotros estamos haciendo un uso eficiente de las semillas. Cada semilla que sembramos nos va a germinar y a su vez estamos dándole al momento de hacer el trasplante la distancia que corresponde a cada uno de los plantines. Ahí en esa placa, en esa imagen que se ve, es un cuadro que es representativo de las 2 temporadas de trasplante, otoño e invierno. En una que veíamos anteriormente, que la siembra en febrero, y ahora en este mes que hicimos en agosto. Y ahora es la época de trasplante, estaremos en el mes de septiembre, que sería el momento de hacer el traspaso al lugar definitivo. El más importante, dice. El más importante, y es también el mes que coincide con aumento de las temperaturas, ya disminuye el riesgo de las heladas, bueno, aunque todavía hay algunas fechas probables de helado, pero ya la planta se estresa menos y está más apta ya para disponerse al lugar definitivo de crecimiento. Queremos ver, Laura, lo que trajeron ustedes, que nos muestren, lo vamos a compartir con la gente porque siempre traen cosas lindas del vivero, nos muestran de qué se trata este trabajo que se lleva adelante en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros aquí en la mesa tenemos, esto es puerro. Sí, ese es puerro. También esto está listo para ser trasplantado. Eso está listo para ser trasplantado. Ahí habíamos preparado, que esto es con un vacío, cada uno una semilla por vaso. Una buena opción, Sí. decíamos, de reciclar estos recipientes para aprovecharlos cuando no disponemos de otros, ¿no? Agudizar la creatividad para, por ejemplo, en un vasito descartable poder hacer un plantín. Sí, ahí en el vivero de la universidad los reciclamos a todos y hacemos la huerta con eso. Por eso, además de hacerlos en las bandejas o en los peelings, usamos los vasitos. Entonces, como dijo Laura, nos aseguramos de una planta y al momento del trasplante podemos acomodar bien la planta y poner bien. Claro, y se aprovecha bien todo lo que claro, vos decías, no se estresa claro. La raíz de la planta. Y lo que tenemos también en la otra mesa, ahí estábamos haciendo la diferencia de hortícolas y de flores. También flores, tenemos sí, ejemplos de flores allí. Claro, ahí teníamos dos plantines que también las flores, a su vez, junto con las plantas hortícolas, ayudan a combatir todo lo que son las plagas y enfermedades, y aparte le dan un colorido muy importante a todo el jardín, que ahí veíamos fotos muy bonitas que pasan de los que son el diseño de los jardines, las borduras, los trasplantes y cómo vamos acomodando cada uno de los plantines, que no podemos ponerlos en conjuntos, hortícolas con plantas de flores. Ahí se ven 2 plantines de copete que quedan muy bonitos en cuanto a un diseño de borduras en un jardín. ¿Todas las plantas son susceptibles de iniciar como plantines? Sí, siempre tener en cuenta que el momento de trasplante para la planta sufre un proceso de estrés. Entonces la planta, cuando nosotros levantamos o sacamos tanto el plantín del spidling o lo sacamos del cajón o los vasitos que reciclamos en el vivero, las exponemos al aire. Claro. Entonces toman un poco de aire y también a su vez hasta que van al lugar definitivo y donde se van a crecer. Ese periodo la planta se estresa, la podemos ver después post-trasplante, que estas plantas por ahí se caen, las vemos más marchitas, pero es por esta etapa de pasar del spidling en el cajón, que es la etapa del repique o replante, al lugar definitivo. La planta se tiene que volver a adaptar al lugar donde se va a desarrollar. Acá ya estaba en un lugar que estaba contenida, estaba con los cuidados máximos, estaba
estas plantas las tenemos bajo un invernáculo, también le damos otras condiciones de temperatura para favorecer la germinación y que momento de trasplante. Anaí, en ese periodo de estrés, ¿es preciso intensificar los cuidados o no? ¿Dejamos que continúe ese proceso de manera natural y esperamos a que agarre fuerza de nuevo? No, obviamente después del trasplante hay que regarla. No olvidamos el riego porque sí, en esa etapa es muy susceptible. Y más cuando está en el aire libre, porque muchas veces pasa que no tenemos un invernadero o simplemente decidimos ponerlo en el aire libre. Entonces sí, tenemos que el riego no olvidarnos, aunque sea día por medio. Y bueno, y ver algo de las plagas, controlar un poco las hormigas y ese tema que por ahí es complicado. Y empieza otro tipo de cuidados ya para las plantas que seguramente vamos a estar abordando en otro programa. Sí. También. La otra columna seguramente continuamos con los Hacemos cuidados. la continuidad. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. por todo el verde que nos trajeron a Pantalla Libre. Nosotros vamos a seguir.